Buenas noches. Hoy es el penúltimo programa del año de Hora Clave. El jueves que viene es el último. Y va a ser un programa especial porque va a durar 3 horas. El jueves que viene vamos a estar con ustedes de las 21 a las 24. Va a ser un programa especial. Y también va a ser especial en cierto modo porque el ciclo de Hora Clave, por primera vez en 4 años, se interrumpe en enero. Nos vamos a tomar una vacación de un mes, después de 4 años seguidos de estar con ustedes, y por supuesto el primer jueves de febrero estaremos de nuevo con ustedes con una nueva declaración, de escenografía y quizá con nuevas ideas también. Esta suerte de fin de ciclo se completa con una noticia muy agradable que quiero agradecer muy especialmente. El Diario de la Nación hizo una encuesta entre un grupo, una serie de personalidades que decidieron elegir a Hora Clave como el mejor programa del año 93. Así que muchas gracias a la Nación y a la gente que votó por Hora Clave. Y ahora a la actualidad. Ustedes saben que la actualidad siempre nos trae noticias de último momento. El jueves pasado, yo les recordé a ustedes, teníamos todo un programa armado, totalmente armado, perfecto. Yo me acuerdo que le decía a mis productores, está todo demasiado tranquilo el jueves por la mañana. A las 7 de la tarde explotó Santiago del Estero y cambiamos todo. Hicimos un programa armado en 2 horas el jueves pasado. No es tanto este jueves, pero sí hemos tenido una noticia casi de último momento que obligó a traer este primer tema esta noche con ustedes, que es el tema del ministro, el alejamiento inesperado del ministro de Trabajo, Enrique Rodríguez. Anoche mismo yo leía la revista Gente, y fíjense que decía, un ministro en la gloria. Ahí está la foto de Rodríguez con paraguas. Un ministro, era toda una nota de una alegría, bueno, por lo privado también, porque Gloria tenía doble juego de palabras, porque está de novio con Gloria López Lecube, la periodista, pero además en la gloria porque todo parecía ir bien, si bien reconocía ciertas disidencias con el ministro Cavallo, la misma nota lo daba como un ministro muy firme, muy sólido, muy consolidado. Bueno, y casi simultáneamente, anoche, el noticiero de 9 Diario, mirándolo, vimos esto. Al cabo de 384 días de gestión, el abogado laboralista Enrique Rodríguez abandonó hoy la titularidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Él calificó su dimisión como indeclinable. Vamos a ampliar esta información. Eso pasaba anoche. Esta mañana, a las 11 de la mañana, pasaba esto otro. Sabes que hay un alto índice de desempleo en la Argentina. ¿Cómo se va a solucionar esto? Conozco perfectamente la situación, creo que es uno de los problemas más preocupantes que tiene el país y cada argentino, sobre todo el que le ha tocado estar desocupado, y yo creo que hay medidas, digamos, institucionales y para apoyar el empleo. Creo que hoy una política social tiene como primer objetivo la creación de puestos de trabajo, pero sabiendo que los puestos de trabajo no lo crea... Es decir, el juramento de Armando Caro Figueroa, el sucesor de Enrique Rodríguez. Todo vertiginoso. ¿Qué pasó? Ya casi le digo ministro, ex-ministro. ¿Qué pasó? Bueno, digamos, hay varios temas que son importantes ver. Yo creo que es exitosa, y nadie lo duda, la política económica en la Argentina, los logros de la estabilidad, lo que nos permite incluso cambios políticos vertiginosos con la reforma constitucional y la reforma política. Pero hay algunos temas pendientes a resolver en Argentina. El tema social, el tema de educación, el tema de salud. Y bueno, yo analicé varios de los problemas que vivía la Argentina, y en nuestro gabinete, luego de haber recorrido el país más de 3 veces a las 24 provincias, más de 57 municipios, haber estado en todas las provincias argentinas muchas veces, vimos que hay provincias con serios problemas, que son, obviamente, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Chaco, Corrientes y en menor medida Jujuy. Bueno, allí los temas son estructurales, un tema de la pobreza en el medio de la riqueza, lo de Samuelson. Pero la riqueza es incluso de la clase política, lo que plantea una distorsión de la sociedad enorme y un desgobierno muy importante. Provincias que tienen el 60% de empleo estatal, municipal o provincial. Y yo comparto el objetivo del ministro de Economía de reestructurarlas, pero no se pueden reestructurar esas provincias
tirando a la gente a la calle, despoblando las provincias. Hay que tener una discusión muy seria y muy profunda que yo denomino la red de protección social. Sin una red de protección social, el proceso de reestructuración que comparto se convierte en una metodología y en un número, y la gente queda aislada. Bueno, el debate lo veníamos desarrollando. El año pasado logramos instrumentar con apoyo de sociales un plan social. Con éxito mi ministerio instrumentó por primera vez en la Argentina un plan social, 54.000 programas intensivos de trabajo en todo el país, pagamos más de 100.000 seguros de desempleo, hemos formado a más de 30.000 personas, hemos terminado un año de la paz laboral más importante, habiendo incluso terminado la negociación en gran medida con el sector metalúrgico, que era realmente traumático. La población sabrá que este es el único año, o uno de los pocos, que el fin del año no hubo huelga en los transportes de colectivos, pero ahí se plantea un tema. Cavallo siempre tiene una iniciativa muy importante, es un hombre fuerte y con decisión, y nos citan el día martes al ministro de Salud y Acción Social, a mí como ministro de Trabajo, al secretario general de la Presidencia en su oficina y al ministro Cavallo, y nos dicen, acá hay un decreto de reducción de los impuestos a la seguridad social. Yo comparto totalmente esa teoría de rebajar la carga nominal, pero allí se cortaba el fondo de empleo, que es el 1,5% de la masa salarial, que no se podía cortar porque se ponía en riesgo los planes sociales, y además se recortaban las asignaciones familiares, que yo creo que sí se podían recortar. Es más, le digo al ministro de Economía que yo estaba de acuerdo en recortar más las asignaciones familiares que tenían un presupuesto fijo, pero no tocar un fondo de desempleo, porque incluso el seguro de desempleo tiene financiación que no es medible, y yo realmente considero riesgoso que por rentas generales se financien recursos que tienen este destino. El ministro Massa dice que no era posible reducir los aportes a las obras sociales, incluso yo anoto una contradicción. Está bien reducir aportes, pero ocurría esto. El comercio no tiene bajas en la seguridad social porque no está en la promoción que se plantea, sí la industria. Entonces estábamos dejando, por ejemplo, a la obra social de los mercantiles sin ninguna quita, y a la obra social de gremios industriales, por ejemplo en Santa Fe la industria de la carne, que está en muy bajo empleo, con menos recursos. Y además se ponía en riesgo todo el tema del hospital público, porque muchas obras sociales en virtud de convenios estaban trabajando con los hospitales públicos, y Massa defiende el criterio de que no había que hacerlo. Bueno, se plantea la discusión, Cavallo se levanta, se va de la reunión, nosotros nos quedamos con el secretario general, y le digo yo a Bauzá, me parece importante discutir profundamente el plan social, yo sugiero una reunión de gabinete social, y Bauzá me dice, lo hacemos mañana al mediodía, invitamos a todos los ministros vinculados al área social y al ministro de Economía. Al otro día, a las 11 de la mañana, me dicen que la reunión de gabinete social no se hacía. No pude dar el debate, no pude discutir las ideas. Y me informa que si bien no se tocaría los recursos del Fondo de Empleo, el presidente firmaba el decreto, sin haber nosotros participado en una discusión. Bueno, creí que estaba agotada mi posibilidad, porque mi fuerza son las ideas, mi fuerza es mi formación, mi fuerza es decir lo siguiente, Mariano. No puede un modelo no tener en cuenta a la gente, pero puede ser exitoso. Un modelo económico puede plantear una sociedad dual, esto es, que hay gente que esté integrada y gente que esté desintegrada. Este debate de la reforma constitucional, reforma política, nos tiene que plantear también el modelo de país. Yo creo que los políticos debemos comprometernos en tener una sociedad integrada, que no margine a la gente, para lo cual hay que generar y desarrollar políticas sociales. Y dije, esto que es tan costoso debatir en el gabinete, ¿tiene sentido el desgaste cuando yo soy un ministro que puedo hablar con la gente, que he podido hablar con los jubilados, que cuando hay un conflicto en La Rioja voy a hablar con los sindicatos y soy atendido? Digo, ya no tengo ya la fuerza. Y bueno, digo, lo voy a debatir en mi partido, voy a debatir los problemas sociales, voy a debatir que tenga una propuesta a la justicia social que implique defender a ultranza el plan de Cavallo.
pero con un costado social, con una red de protección social. Se define esto también por la cooperación de un gran intelectual, un amigo que logré conocer en mi gestión, que es Avalía Lagos, que es un empresario. Con él, de repente, me encuentro en almuerzos y discutimos horas, digamos, e incluso me da bibliografía. Hablábamos en la última sobre el capitalismo renano y el capitalismo salvaje, capitalismo renano, capitalismo alemán, con políticas sociales, con sindicatos fuertes, con integración. La otra política, la de Margaret Thatcher, mucha rigidez, no negociación. Y además el debate está interesante de Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿quiénes ganaron, Grondona? Ganaron los demócratas, y no por los temas económicos, sino cómo plantean los temas sociales. Y yo creo que estoy en condiciones de dar este debate en la sociedad, que el modelo del presidente puede amparar estas ideas, y las voy a pelear en mi partido, y creo que esto es útil, que esto es bueno, y que no valía la pena seguir desgastándome en un lugar donde no se podía debatir ideas y donde lo cotidiano imponía incluso un ritmo de actividad que uno tenía que siempre estar discutiendo tácticamente. Me alejo, pero mi sucesor es un amigo. Hoy me acaba de decir que deja a todos mis colaboradores, quiere decir que el equipo servía. La verdad que sirve, Mariano. Son hombres que han recorrido el país y bueno, esto es muy importante. ¿Capitalismo renano alemán o Margaret Thatcher? ¿Esa es la opción? En el próximo bloque volvemos a ver con reflexión una explosión. Santiago del Estero. Yo creo que ya la presencia de Enrique Rodríguez acá plantea un poco un tema que nos va a acompañar buena parte de la noche, con todo el análisis de Santiago del Estero que vamos a hacer ahora. Ustedes saben que hubo disturbios importantes en Jujuy, en fin, todo este tema del noroeste, que es un poco un debate que hay instalado en el gobierno, como ustedes han visto en el gabinete mismo, y en la sociedad. Unos dicen, el ajuste tiene que ser así, tiene que ser duro, y si no otros desajustes, demagogias, populismos, inflación, y otros dicen, sí, puede haber ajuste, pero habría que complementarlo con una red de seguridad social. Son las dos visiones, me parece a mí, que chocan hoy en la Argentina que empieza el verano. Hay algunos llamados ya, Ernesto de Barracas, ¿por qué realmente renunciar antes de terminar y de luchar por sus ideas? Luis de Olivos, el ministro Rodríguez, en mi opinión, es un oportunista que quiere aparentar la altura de Vélez. Cristina de Gualeguaychú, ¿renunció realmente por no estar de acuerdo con Cavallo? Héctor de Morón, lamento el alejamiento del ministro, hacía falta gente como él en el gabinete. En fin, como siempre, opiniones para todos los gustos. Y yo había anunciado en la promoción de este programa, después de la explosión, la reflexión. No creo que el periodismo pueda olvidarse de Santiago del Estero. Ya pasó la semana pasada, no. Este ha sido un episodio tan importante, me parece a mí, en magnitud, como el Cordobazo de hace 20 años, 24 años, o como los asaltos a los supermercados de la hiperinflación del 89. Tenemos que pensarlo, tenemos que llegar a una conclusión. Son muchas provincias que están alrededor, hubo ya episodios en La Rioja, ha habido en Jujuy, ha habido declaraciones muy duras del gobernador de Catamarca, en fin, hay todo un clima que obliga a reflexionar. Les recuerdo las imágenes de la semana pasada. Bueno, todos recuerdan, yo no tengo memoria de que haya habido en la historia argentina episodios en que personas, multitudes, grupos, llegaron a incendiar la sede de los tres poderes, la Casa de Gobierno, la legislatura, tribunales. Y yo, antes de ir a la mesa de reflexión, donde vamos a encontrar puntos de vista, creo que muy opuestos, quise hacer un primer bloque con gente de Santiago del Estero, la gente que lo vivió. Las mandé llamar, vinieron, les agradezco mucho a Australia y Aerolíneas Argentinas que hicieron posible el viaje porque no había lugares, etcétera, etcétera. Y hay algunos de ellos, dirigentes, gente muy notable de Santiago y ciudadanos que estuvieron ahí, simplemente. ¿Su nombre, señor? Gustavo Tenaglia. ¿Usted estuvo ahí? Sí, también lo he vivido desde mi trabajo. ¿Cómo lo vivió? Para mí ha sido una reacción que se esperaba en la gente, estaba muy cansada, mucho tiempo ha soportado la opresión de nuestros propios gobernantes
y opresión de gente foránea, con leyes, sin escuchar lo que el pueblo realmente quería. Yo creo que la imagen de la destrucción de los tres poderes es un mensaje que no tenemos que olvidar, porque es el centro del poder donde se ha tejido y se ha deshecho la realidad de Santiago. Por culpa de esos tres poderes, Santiago no crece. Santiago hoy por hoy es la estructura de gente que trabaja en la administración pública, que cobra magro salario y encima, a partir de la ley ómnibus, le quieren retrotraer todo a noviembre del 92. Yo pienso que tenía que explotar. Se veía ya en el ambiente algo muy feo. El último que se puede ver vislumbrar ha sido la noche anterior, cuando el gobernador asume o hace jurar a los ministros, y en un mensaje, yo creo que medio humillante, quiere obligar a la gente a tener paciencia cuando ya las cosas no estaban ¿Y cómo está palmadas. el clima ahora? Expectante. Santiago hoy por hoy está expectante porque con la intervención todavía no hay respuestas a las necesidades básicas. Hay una ley ómnibus que no sabemos qué va a pasar, si la van a derogar, si va a seguir. Hay mucha duda, mucha duda. La gente ha ido masivamente a cobrar esos adelantos, pero todavía no sabe qué va a pasar con toda la deuda que tiene de 3 y hasta a veces 4 meses. Señor, su nombre. Mi nombre es Luis Tauriño, soy empleado de comercio. Hemos vivido estas jornadas de incendio en Santiago, no se puede decir con alegría, pero sí con mucho orgullo. Santiago ha recuperado el orgullo, y ha recuperado el orgullo por muchas razones. El Grito de Santiago no ha empezado el 16 de diciembre, ha empezado mucho antes, muchísimo antes, cuando la economía de gobierno empezó a destruir las economías regionales. La sociedad de Santiago del Estero se ha visto postergada, totalmente desprotegida del gobierno nacional, totalmente, porque esto es consecuencia directa del gobierno nacional. Eso no cabe la menor duda, porque yo no entiendo cómo el señor ministro de Trabajo dice que está de acuerdo con la economía, pero no con la política social, si son dos cosas que fluyen directamente. Son cosas que no se pueden apartar. Yo le invitaría al señor ministro de Economía, que dice y que formula su economía, su plan económico en el país, que visite, si es tan valiente decir eso, que visite Santiago del Estero, que visite Santiago del Estero, que visite las provincias argentinas. Hoy Jujuy, mañana La Rioja, pasado Santiago del Estero, de nuevo. La gente está expectante, pero está dudosa, está muy dudosa. ¿Por qué? Porque con 500 pesos no arreglamos el problema. Todos saben que la ley ómnibus, si no se deroga, va a seguir teniendo esa continuidad, y vamos a tener la postergación y la marginalidad permanentemente en todo el territorio de la Argentina. Luna Alba de Castillo es una dirigente. Sí, secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Santiago del Estero. Y yo leí en los diarios, al día siguiente, Luna, que usted había sido una persona muy importante en todo esto que pasó. Bueno, nosotros los estatales estamos hace mucho en la calle, en lucha. Los compañeros que me precedieron en la palabra saben, pero el 16 fue un día distinto, donde ya no éramos un gremio ni un grupo de gremios, porque nosotros estamos integrados en el Frente de Gremios en Lucha, que habíamos convocado a un paro y a una movilización, pero estaba todo el pueblo de Santiago del Estero. Los comercios cerraron espontáneamente, los empleados de comercio estaban allí, la gente de los barrios, las amas de casa con los niños. Es decir, el pueblo de Santiago, yo digo que el 16 se dio la ira de los mansos. Es un pueblo sumamente manso, y fue manso por siglos y décadas, y se lo ultrajó al pueblo. Se nos fue de a poco debilitando. Fíjese que al llegar a este canal me encuentro con un comprovinciano que después de muchos años él había logrado
volver a la provincia porque era jefe de estación de Herrera. Y ahora, como consecuencia del ajuste y de los retiros voluntarios, tuvo que retornar aquí a Buenos Aires y dejar la provincia. Nosotros tenemos 650.000 santiagueños en este Gran Buenos Aires, o sea, la mitad de nuestra población. 700.000 quedamos en Santiago del Estero, de los cuales... Hay 350.000 acá en Buenos Aires. Sí. Esto es una de las provincias que mayor cantidad de población expulsó, y es por la desocupación y la falta de trabajos y de industrialización. Nosotros en este momento tenemos solamente un 5% de industrias que absorben muy poca mano de obra, una sola fábrica más o menos importante, y esto tiene que ver con que los grupos económicos del país como Bunge, Bor, Arcor, compraron las fábricas exitosas de Santiago para cerrarla y borrarla de la competencia. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos una gran población desnutrida, 300.000 con Chagas Massa, 380.000 con necesidades básicas insatisfechas, es decir, hambre. Un alto índice de desocupación. Y frente a este panorama nos quieren aplicar el ajuste, y aparte del ajuste estábamos soportando la corrupción. Nosotros queremos dejar bien claro y sentado: la reacción del pueblo santiagueño no solo es contra la corrupción, que también sabemos que hay en los gobiernos provinciales y también en el gobierno nacional. También en la misma medida estamos en contra de las medidas de ajuste y de esta política económica que no tiene en cuenta a la persona humana y su dignidad, deshumanizada totalmente. Esto es lo que reclama Santiago del Estero, el NOA entero y todas las provincias argentinas. Que haya una política humanizante, que la persona sea lo más importante y no los números. Sixto Palavecino ya no es un ciudadano común, digamos, es uno de los folcloristas más importantes que tiene el país, y también hizo declaraciones y participó de esta jornada. Bueno, yo, claro, también como hijo santiagueño y bueno, más diría como dueño de casa, lo que he visto, lo que he palpado, hace meses, claro, esto viene, la gente, los trabajadores, los maestros, bueno, los gremios, todos por la calle caminando a la Casa de Gobierno. Volvían de allá con promesas, aunque de aquí, del Gobierno Nacional, recibía ya la coparticipación y aparte préstamo, ¿no? Pero no sabemos ese dinero, no sabemos a dónde, era como un vasito de agua largado en el río, que no llegaba para nadie. Entonces, el pueblo santiagueño, ese pueblo tan manso, tan pacífico, tan noble, tan humilde, bueno, se convirtió en terremoto, en un volcán se convirtió. Nosotros con dolor y con pena estábamos viendo, con mi hijo, mi señora llorando, y bueno, y nos agarrábamos en la cabeza: por Dios, se quema la Casa de Gobierno. Pero eso tan doloroso, imagínense la casa de los santiagueños. Y bueno, así ha estallado esto. Y ahora nosotros pensamos, está la intervención, ¿no?, allá. Y bueno, ha calmado un poco, están pagando sus 500 pesos a los maestros y 300 a los jubilados. Y bueno, dice que dentro de 5 meses deben entregar, o sea, llamar a elecciones. Ahora, ¿quién viene como candidato y quién les vota? Y yo digo, aquí hay que entrar con el arado, a arar con una reja muy profunda, sacar todas las raíces malas y buscar semilla buena. Ojalá encontremos, ¿no? Una semilla buena y sembrar, aunque va a demorar mucho para que salga eso y dé su producto. Bueno, nosotros acostumbrados a otra vida, trabajar y vivir honestamente, honradamente. Yo soy un hombre sachero, del monte. Entonces, esa es la triste realidad. Yo digo, ¿quién se hace cargo ahora después de los 5 meses? Por Dios. El pueblo santiagueño dice que no quieren saber más nada de políticos, totalmente. Entonces, ¿quién va de candidato? Y entonces, lamentablemente no hay otra ley que lo que tenemos. Entonces tendríamos que tener, no sé, lamentablemente no hay, no se va a poder,
tener un administrador más bien, pero no un gobernador, no gobernantes. Porque para que calcule usted semejante a dónde nos ha llevado. Es como que los políticos de Santiago del Estero agotaron su credibilidad. Totalmente, totalmente, porque el pueblo a gritos dice, no quieren saber más de políticos, en absoluto. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pedir un administrador y nosotros mismos lo vamos a poner ahí, pero primero hay que ver sus antecedentes, desde sus bisabuelos, y controlarlo un poco. Tenemos que tener eso. No sé si eso no se va a poder hacer. Cuando nosotros veíamos los noticieros, hubo un periodista que para mí fue el que más noté. Llega un momento en que el que hace la noticia parece que participa de los hechos de alguna manera. Fíjense, por ejemplo, esta escena que protagonizó Julio Bazán de Telenoche en Santiago del Estero. Comienza un intercambio de piedrazos. Algunos policías arrojan granadas de gases lacrimógenos y de allá tiran. En la casa de Zabalía tienen fusiles y revólveres. Allí abrieron la ventana. La policía está en el medio, no sabe qué hacer. Santiago está al borde de la guerra civil. Estamos transmitiendo en medio de los balazos. Todos los vidrios de mi casa. Están tirando balas de aquí de arriba. Bueno, están rompiendo los vidrios de mi casa. Defiéndame mi casa. Yo voy a defender su casa mientras bueno, tanto. perfecto. ¿Usted está amenazado o está atacando? Estoy seriamente amenazado en mi integridad física, la mía y la de mi familia. ¿Por qué nos tiraron balazos desde la terraza? No he tirado balazos. ¿Quién tiró entonces? A ver. Parece fuera de sí este temperamental diputado, pero desde su casa tiraron balazos. Claro, cuando el periodista quiere la nota, llegó un momento en que los balazos también le llegan a él y se pasa a formar parte. Pero creo que Julio también fue casi, no sé si llamarlo vitoreado o estrujado por el pueblo santiagueño, si no me equivoco. Julio Bazán, usted llegaba desde Buenos Aires, todos ellos son santiagueños, han participado de toda diría yo, el creyendo emotivo de todo esto. Usted lo vio de afuera, pero finalmente es como que se mimetizó con ellos. ¿Cómo vivió, Julio? El tema, estamos hablando siempre de lo mismo, el descreimiento absoluto. Cuando yo llegué, además de quemar la casa de gobierno, escribían con aerosoles. Fuera Juárez, abajo Zabalía, abajo los obispos, en otros términos, con insultos. El pueblo dejó de creer en todo, en sus dirigentes políticos, en la jerarquía de la iglesia, en los dirigentes sindicales. A uno le quemaron la casa, a un dirigente de los metros le quemaron la casa, igual que a los políticos, en los empresarios. Dejaron de creer en todos. Yo creo que por el hecho de que el ser humano siempre tiene que tener esperanza en algo, se aferraron a un cronista, en este caso a mí, me da un poco de vergüenza decirlo, pero era gente desesperada y no cree en nada, pero tienen razones para no creer en nada, por lo que yo pude comprobar. La impudicia con que hace ostentación la clase política de su riqueza, datos, esto es estremecedor. Una monja, Sorcelina, me contó que los encuestadores del gobierno inflan los datos de talla y peso de los chicos desnutridos, ocultan el problema para gastar menos después en darles de comer. Es un pueblo desesperado. Yo estaba leyendo un poco de la historia de Santiago del Estero. Ya en el 28, cuando llegaba el ferrocarril y no tenían agua, asaltaban los trenes, incluso a balazos, y decían, no podemos perecer de sed. Y entonces yo digo que ahora también asaltaron la casa de gobierno y fue el pueblo, porque yo escuché a funcionarios que dijeron que eran 50 forajidos. Era el pueblo. Yo hablaba, por ejemplo, con personas y me decían, ese que rompió el vidrio de un puñetazo, ese es el que me hizo este alerito. Y es un obrero honrado, nunca se metió en nada. Y yo digo que ese pueblo que antes asaltaba vagones para no perecer de sed, en este caso también asaltó la casa de gobierno y la legislatura,
y los tribunales porque tenía hambre y sed de justicia, porque la corrupción ya era inaguantable. Ahora viene el debate. Oldman, Sastrería y Camisería, Lavalle, esquina Montevideo y Patio Bullrich. Solo con Champagne Villeneuve, los mejores momentos se convierten en Extra Brut, porque Villeneuve es champagne Extra Brut. Bueno, acá tenemos un debate, estamos en La Laguna, está Armando Cavalieri, está Horacio Liendo del equipo económico, y está allá, en Santiago del Estero, y va a hablar después de este debate, el interventor Schiaretti. No sé si lo veo o no lo veo. El interventor Schiaretti, ¿me está mirando? Sí, ahí está. Sí, lo estoy mirando, Mariano. Buenas noches. Buenas noches. ¿Escuchó el primer bloque ya? Sí, lo escuché. Bueno, muy bien. No cambie de canal ahora, por favor, Schiaretti. No, estoy atentamente observando el desarrollo de su programa. Muy bien. Bueno, entonces, yo creo que el tema, me parece a mí, pasa por esta suerte de frontera, ¿no? Todos me parece que estamos de acuerdo que lo de Santiago era inaceptable, lo que estaba pasando. Algunos enfatizan que la causa es el ajuste económico que está haciendo el equipo económico, es decir, una causa de orden nacional. Otros enfatizan el desajuste que había antes y que el equipo económico quiere corregir. Entonces, me parece a mí que lo que tenemos que empezar a reflexionar es dónde poner la pesa más pesada en este platillo de la balanza. El desajuste que venía de antes, sobre todo los políticos locales, que evidentemente no son queridos en Santiago del Estero, o si el ajuste que viene del área nacional, y que Schiaretti me parece a mí que es una encarnación muy clara, viene realmente a remediar las cosas o en cierto modo viene a agravarlas. Me parece que este es el debate. El presidente Menem tuvo su interpretación sobre el origen de los disturbios en Santiago del Estero. La que ha dado el presidente de la Nación ante estas situaciones han sido terminantes. Tranquilidad, prudencia, pero inflexibilidad también. No podemos los argentinos, a partir de la actitud de aquellos que no pudieron en otras épocas, a partir de la subversión, torcer la voluntad del pueblo argentino, no podemos tolerar que ahora por otros medios, desde los cuales se incita a la violencia, procuren quebrar esta Argentina de desarrollo, de crecimiento, de paz y de justicia que estamos construyendo entre todos. Yo he calificado ayer o antes de ayer en un breve mensaje a lo que ocurrió en Santiago del Estero como un hecho subversivo y muchos se alarmaron. ¿Y qué es la subversión? Es pretender cambiar el orden público a partir de este tipo, o alterar el orden público, subvertir el orden público a partir de este tipo de actitudes. También el presidente Menem dijo, está en los diarios de hoy, que una causa de los disturbios fueron activistas que ya habían actuado en La Rioja. Y Domingo Cavallo, por su parte, tengo acá una cita en La Nación, de alguna manera reafirmó esta tesis de que en verdad el origen de todo lo que pasó es el desequilibrio provincial. Alejandra, por favor. Según Cavallo, duplicaron el déficit por los comicios. En el Ministerio de Economía, la tarea de estos días es demostrar que el plan de convertibilidad nada tiene que ver con los problemas financieros y económicos por los que pasan varias provincias. En rigor, la explicación de Cavallo se apoya en un argumento contundente. El endeudamiento provincial en su conjunto se duplicó, o casi, en el último cuatrimestre por desmanejos presupuestarios. Puesto en números, en ese lapso se pasó de 800 millones de necesidad de financiamiento a 1.500 millones. No menos pesada es la razón, según Economía, del crecimiento de esa deuda. Todo es por causa de promesas preelectorales hechas con vistas a los comicios de octubre. Bueno, esta es una visión.
Hubo una reunión de gobernadores del noroeste, porque esto evidentemente tiene un alcance, aparentemente empezó en La Rioja, ha habido hoy disturbios en Jujuy que vamos a mostrarlos dentro de poco, y el gobernador de Catamarca, Arnoldo Castillo, pronunció palabras muy duras que yo querría que Alejandra también recordara. Están en La Nación. El mandatario catamarqueño Arnoldo Castillo dijo, según la agencia DIN, que si el Poder Ejecutivo insiste con el ajuste, su provincia responderá con la revolución. Es decir, son palabras muy encontradas, diagnósticos, diría yo, antagónicos. Y quizá lo antagónico se dio más que nada en la frase muy dura que pronunció el propio Domingo Cavallo sobre Monseñor Laguna, que había hecho una expresión, había interpretado distinto del gobierno, diría yo, los acontecimientos. Monseñor Justo Laguna dijo que a Cavallo le interesa más el cierre contable que las vidas humanas. ¿Usted qué dice? Laguna tendría que reflexionar sobre el Evangelio en lugar de hablar de economía, sobre la que demostró no saber nada. Las absurdas descripciones de Laguna hablan a las claras de su incapacidad intelectual. Monseñor. Esa frase yo no la dije, esa frase es de Bonelli. Pero no, claro, yo no vengo, mi querido Mariano, la víspera de la vida a polemizar. Sería bastante lamentable un obispo, como todo cristiano, pero más un obispo de ser manso. Yo quiero notar alguna cosa dicha en este programa que me parece grave. La de Luis Tauriño, creo que se llama, que como todo joven ha hecho una exaltación, pero la violencia no puede volver a ser exaltada. Haya las razones que haya, los argentinos hemos dicho nunca más, no solo la subversión y la represión feroz, a toda violencia. Entonces, lo de Castillo tampoco me gusta. Está claro decir, hay causas sobradas en Santiago del Estero para explicarse lo que pasó. Sueldos de hambre atrasados, corrupción de los gobiernos desde hace muchísimos años, gobiernos que tienen el mismo signo que el gobierno nacional, o sea que aquí no se puede echar la culpa a otra ideología. Esto fue lo primero que dije, yo no hablé del ajuste, mal puedo hablar del ajuste que todavía no empezó, pero el ajuste tiene un papel, no porque haya empezado, no porque haya habido despidos, pero todos los empleados públicos multiplicados en La Rioja durante el gobierno del presidente, cuando era gobernador, todo eso, claro, de alguna manera tendrá que ser puesto en orden. Yo me alegro mucho de haber escuchado al exministro Rodríguez, porque su discurso es parecido a mi defensa ética respecto de este tema. Es decir, yo no dudo que los números tienen que cerrar. Yo no tengo la menor vacilación que la inflación ha sido un grave mal argentino y que no se puede volver a ella, como no se puede volver a la violencia. Subrayo mucho más la violencia, por supuesto, porque tiene que ver con la vida. Pero por otra parte, yo creo que hay un ajuste equitativo porque el Papa lo propone, sumamente difícil los caminos para encontrar el equilibrio. Pero no nos engañemos, no es posible creer que todo ajuste suponga marginación. Y dijo una cosa muy interesante el ministro, que yo creo que coincide totalmente con una frase mía de esa audición de televisión que fue reproducida. El plan puede ser exitoso, pero no será feliz en el sentido pleno de esta palabra si hay algún hombre marginado, porque la clave está en un país verdaderamente solidario, verdaderamente fraternal. Estas cosas que dije han provocado toda esta cantidad de críticas tan duras y fuertes. Yo creo que me inspiro del Evangelio y que no intento para nada entrometerme en aquello que no es mío. Horacio Liendo. Yo creo que el análisis de esta situación realmente lamentable, que como argentinos nos conmueve, porque son nuestros hermanos los que han vivido un drama, que yo tuve la ocasión de visitar el sábado, el día estuvo siguiente. El sábado allá. Sí, inmediatamente después de los acontecimientos estuve en la Asunción de Schiaretti, en esa plaza frente a la Casa de Gobierno incendiada, con un pueblo realmente en una situación crítica que hay que entender. Pero la clave acá es acertar en el diagnóstico de la situación. Que los hechos han ocurrido y que son lamentables y graves, no tenemos ninguna duda. Que son la manifestación de una situación de desorden, tampoco podemos tener ninguna duda. Ahora, el
echarle la culpa de esto a alguien que está fuera del problema de Santiago me hace acordar a cuando Argentina era un gran desorden y le echábamos la culpa a los que estaban afuera de la Argentina. Y de alguna manera es la mejor forma de encubrir la continuidad de un orden de cosas injusto. Es decir que esto tiene que ver con la política económica nacional, cuando los números, aquellos números que realmente nos explican lo que está pasando, demuestran que las provincias tienen muchos más recursos. Tengo llena la carpeta de cuadros para mostrar cómo han aumentado los recursos de las provincias, incluso los de Santiago del Estero, que en diciembre del año pasado tenía una situación fiscal de equilibrio, es decir, gastaba más o menos lo mismo que lo que recibía de ingresos. Pero resulta que acá hay un problema muy grave de deficiencia en la administración de recursos que son más que los que tenían antes. Entonces, ¿cuál es la solución? Aumentar el grado de recursos, poniendo en riesgo la organización fiscal nacional, o mejorar cómo administran estos recursos. Yo creo que hoy los santiagueños que fueron testigos del drama que han vivido, uno de ellos, el señor Palavecino, mencionó una palabra cuando hacía su crítica a la dirigencia política local que yo quiero destacar. Él dijo, ¿qué vamos a buscar? ¿Un administrador? Bueno, exactamente eso es lo que tienen que buscar. ¿Sabes lo que yo pensaba en ese momento? Me acordaba de los peruanos cuando votaron a Fujimori, porque tenía ojos rasgados. Es decir, les parecía tan no propio de la dirigencia peruana que lo votaron. Por ahí alguien con ojos rasgados para ganar en Santiago del Estero. Claro, el tema es ahí, administrar esos recursos de manera tal que no vayan, como fueron durante este año, a pagar cuentas con los contratistas, cuentas por intereses atrasados, por reconocimientos, por reclamos, cuando tenían impagos los salarios de la gente. Y no hay ningún plan para echar o expulsar o marginar a la población argentina en absoluto, y menos en las provincias más necesitadas, en donde sabemos que el sector público cumple un rol de ese tipo. Lo que precisamente queremos es que no se malgasten los recursos en los sectores altos de la población y que se distribuyan equitativamente. El documento de la Comisión de Justicia y Paz sobre el endeudamiento externo, las consideraciones éticas, tiene una expresión que a mí me llamó la atención cuando lo tuve que analizar para una charla, el tema de la deuda y la opinión ética sobre la problemática de la deuda, que era, ojo con este tema de los países ricos y los países pobres, porque también hay pobres en los países ricos y ricos en los países pobres. Y ocurre en nuestras provincias pobres, en donde hay ricos que por el desorden administrativo, el desorden de gobierno, el desorden en la justicia y en la legislatura, logran mantener un estado de cosas que es negativo para el conjunto de su sociedad. Ahora, una pregunta así de fondo, Liendo. Supongamos, bueno, eso ya se la Schiaretti también, ¿no? Supongamos que Schiaretti pone orden, que se acaba la corrupción, que los recursos de Santiago vuelven a los santiagueños, digamos. ¿Alcanza con eso o Santiago tiene...? El otro día estaba Graciano acá el jueves pasado y decía, hay un problema de viabilidad económica, es decir, ¿qué hacemos aunque pongamos orden? Porque uno puede estar todo ordenadito y... Yo creo que Santiago es una provincia viable, como todas las provincias argentinas son provincias viables. Este argumento de la inviabilidad es otra forma de esconder el problema, porque entonces como son inviables, hagamos cualquier cosa. No, son viables, pero Santiago, por ejemplo, tiene una legislatura de 45 miembros con una población de 600.000 habitantes. Una representación de un legislador cada 50 o 60.000 habitantes, como hay en el orden nacional, es perfectamente suficiente. Una legislatura de 12, 13 miembros, un superior tribunal de 9 miembros, cámaras de apelaciones, tribunales, el poder ejecutivo. Es decir, ellos necesitan un poder público que puedan sostener y que no sea mayor al que necesitan. Y obviamente, si tienen que complementar con programas sociales o con sectores públicos, empleados o reconversiones, por supuesto. Fíjese la otra paradoja. La política que acaba de anunciar el gobierno nacional y que provocó la salida del ministro Rodríguez. ¿Qué solución tienen estas provincias? Precisamente bajar el costo laboral del sector productivo, del sector industrial, del sector agropecuario, del sector de la minería, del turismo. Y esa baja, que en Santiago es el máximo, porque está en la zona de las regiones del país que tienen mayor nivel de pobreza, se han tomado 2 indicadores objetivos, donde trabajó Juan Liach excelentemente,
el nivel de pobreza y el nivel de distancia a la capital federal, Santiago tiene un descuento del 80% de todos los impuestos al trabajo. Cargas sociales, obras sociales, bueno, seguramente generará algunas polémicas, pero lo que quiere decir es que hay una decisión de la nación que hace un esfuerzo para que la creación de puestos de trabajo en los lugares más pobres y más alejados de Argentina tengan los instrumentos adecuados, que sea posible la solución que usted plantea, la solución de fondo, la creación de riqueza. O sea que mi respuesta sería, todas las provincias son viables, Santiago del Estero lo es, con un gobierno adecuado, con un gobierno éticamente compuesto en función del bien común de la comunidad en la cual debe actuar y con los instrumentos que le permitan crear más riqueza. Armando Cavalier. Bueno, creo, Mariano, que el domingo vos escribiste un artículo muy profundo que da la discusión de fondo, cómo convive el capitalismo económico con la democracia. Y la democracia es justicia. Ahora, el capitalismo de mercado es una cosa muy fría, muy individual, que algunos teóricos neoliberales plantean el tema de que las soluciones son casi mágicas en el mercado. Y hay sectores de la sociedad que no pueden acceder a esta economía si no es apoyado con políticas sociales profundas. Y a mí el tema de Santiago del Estero yo lo viví en Salta, lo viví en Chaco, lo viví en Jujuy. Yo estuve en esas provincias, la gente me paraba por la calle, me decía, ¿qué puede hacer usted por nosotros? No tenemos dónde trabajar, nos echaron, no nos pagan, jubilados que no les pagan, empleados públicos que 3 meses sin pagar, el comercio que quiebra. Y Liendo por lo menos rescata el tema de que son provincias viables. Pero yo escuché decir, desde que sucedieron estos hechos de Santiago del Estero, que eran inviables. Prácticamente la gente que vivía en esas localidades tendrían que decir, bueno, mudarse, irse. Y el tema es que independientemente de la corrupción de la dirigencia política, el tema es que también los dirigentes políticos tienen que acostumbrarse a no tomar al Estado como el gran comité. Esto no puede pasar más en la Argentina. O sea, los gobernadores, los diputados, los senadores tienen que hacer viables las provincias a partir de una imaginación distinta. Pero el tema también es cómo mantener el equilibrio en equidad. O sea, yo estuve en Tucumán hablando con Ortega, no se puede dudar de la honestidad de Ortega, y recién hace 2 días llegó el tren a Tucumán. Así como llegó el tren a Tucumán, ¿sabe por qué? Decía Ortega, ni se pueden ir los que están desocupados acá. ¿Cómo hago yo con 25.000 personas que están de más? Por supuesto que están de más, mientras los cañeros, Lindo, siguen plantando caña. Y saben que la caña, los ingenios están todos quebrados. Entonces, acá también hay que discutir una estrategia industrial. Yo creo que la Argentina necesita ir pensando ya con mucha esperanza en crecer. Y para crecer también tenemos que revisar estas políticas de mercado y algunas, estos temas, yo no digo cerrar la economía, pero sí de alguna manera ir pensando estrategias, si esto lo vamos a cuidar, esto va a ser nuestra base de desarrollo y esto no. Y entonces vamos a generar trabajo, porque si no el empleo público se convierte en un seguro de desempleo. Vos sabés, Lindo, como yo, que la Argentina gasta nada más que 300 millones de pesos por año en seguros de desempleo y paga nada más que 119.000 seguros de desempleo. España, cosa que ahora queremos imitar y que está en crisis, por supuesto, gasta 20.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares en seguros de desempleo. Mi propuesta era, mientras estas provincias encuentren su ciclo productivo, porque hay que ir a enseñarle a los santiagueños decir qué tienen que hacer con ese campo que está en crisis. Y además, cuando aren la tierra, tener garantía de que le compren los productos, no como que pasa en Tucumán, que los cañeros por ese afán de trabajar siguen plantando caña y saben que la caña no se puede producir. Hay inversiones, ahí el grupo Macri en Tucumán, por ejemplo, plantó grandes extensiones de limones. Pero claro, Macri puede aguantar el limón, pero el cañero que tiene que revertir su situación necesita crédito. Liendo, sin crédito y sin tiempo, entonces se vuelve doloroso el ajuste. Y esto es, yo no diría ajuste, ¿no? Porque a veces la palabra ajuste, sino esta transformación de la economía argentina que sabemos que va a ser aún más profunda. Yo acá tengo lo que va a pasar en el Gran Rosario. Tampoco podemos dudar de Reutemann.
Reutemann es un honestísimo gobernador, pero sin embargo en el Gran Rosario la desocupación llegó a superar el 34%. Eso es latente. Si no vamos rápido, la expresión del Gran Rosario se va de alguna manera a manifestar. Yo estoy preocupado porque de alguna manera, mientras pasamos de una economía asistida, subsidiada, estancada, inflacionaria, de todo el asalto del supermercado, de todo lo que vimos, a una economía de esta característica, en el medio tiene que haber una malla social importante, tener solidaridad, tener un poco de recrear la ética y de recrear la equidad. Esto que finalmente reclama la Iglesia, que tiene un gran profundo humanista, no es que la Iglesia está en contra de todo esto, sino que la Iglesia está acompañando para que el esfuerzo que hicimos hasta ahora no se nos vaya otra vez volviendo para atrás. A ver si empezamos a añorar el pasado. Ahora que hemos hecho un progreso tan enorme, no va a ser cosa que ahora queremos proteger todo, volver al estatismo, al subsidio, a todo eso. ¿Te das cuenta? En aras de este esfuerzo que estamos haciendo en el argentino, hay que establecer los tiempos. Llegó el tiempo de atender lo social. Si no, es inviable seguir para adelante. Y yo quiero salvar el esfuerzo hecho hasta ahora. Vamos a ir a Schiaretti, no sé si quiere decir algo, liendo cortito, o... Yo creo que Armando ha tocado el segundo gran protagonista de este drama del interior, en algunas regiones del interior. Uno, las dirigencias locales que no estén, no digo todas, no generalizo, no me gusta generalizar, las que no estén a la altura de las circunstancias. Y el otro es la caída de los precios internacionales del sector primario, en el cual muchas provincias argentinas tienen que ver. Entonces esto existe, es real, es objetivo y ocurre. Antiguo. Sí, pero que se ha agudizado y podemos tomar muchos indicadores de lo que ha ocurrido con motivo de la recesión mundial. Ahora, poquito tiempo. El tema del desarrollo de la Argentina es indudable que es un programa de todos en el que era necesario e imprescindible tener orden para poder tener crédito. Sin tener orden era imposible que ingresase en capitales argentinas. Con esto es posible. Las políticas activas que el sector público ha desarrollado muchísimas. Usted decía los gastos en España. Nosotros, por ejemplo, voy a dar una cifra, en el PAMI, nuestro sector pasivo que tanto problema trae, por año gastamos 2.700 millones de pesos. Ahora vamos a gastar menos, ¿no? Hoy se lo bajamos. No, se lo hemos bajado para nada. Gastaba el año pasado 2.400. ¿O sea, quiere decir 30 segundos? Sí, claro. Por lo pronto recordar que es la primera vez en la historia argentina que hay una insurrección tan fuerte que no proviene de los sectores medios o universitarios progresistas como el cordobazo o los sindicalismos más avanzados, sino que el obispo coadjutor, Monseñor Sueldo, en un importante artículo que señaló que activistas había, pero que sin ninguna duda el pueblo era pueblo, eso que llamó Morales Solá el pobrerío que se levantaba, un término cálido en el norte porque puede parecer duro. Esto es una realidad y esto quiere decir a todo lo oído muy razonable en esta mesa que el problema del hombre está y que requiere una urgente respuesta. Por eso la Iglesia interviene, nada más que por eso. Estaba aquí y tenés ganas de dar más, pero no te puedo dar más. Vamos hacia Schiaretti y hacia las conclusiones. Credit Lyonnais Argentina, un banco con respaldo internacional. Más de 4.300 agencias en 80 países. Credit Lyonnais, el primer banco de Occidente. Bueno, estaba leyendo todos los llamados que hay, pero estamos con el interventor Schiaretti, en el Coaxil, si todo va bien y la tecnología ayuda. Interventor Schiaretti, ¿siguió viendo todo? Sí, estuve viendo todo, Mario. Bueno, muy bien. Ahora quiero ver su reacción. Bueno, mi interpretación sobre los hechos de Santiago del Estero es indudablemente una gran indignación popular por la situación en la que se encontraba la provincia, una situación que era de absoluto descalabro financiero, que había producido el colapso del Estado. No fue solo el atraso en el pago de los sueldos. Atrás del atraso en el pago de los sueldos estaba este descalabro financiero, y atrás de este descalabro financiero y colapso del Estado hay una crisis moral y ética que llevó esta provincia a esta situación, ya que era una provincia que tenía cuentas fiscales cerradas hasta no hace mucho tiempo y fruto del desgobierno que tuvo llegó a la situación que produjo la indignación de la gente. Y lo más grave es de que
esta situación no la pagaban todos por igual. Mientras algunos se enriquecían o estaban muy bien, otros tenían sueldos altísimos y el conjunto de la población que vive del empleo público hacía 3 o 4 meses que no cobraba, sufriendo necesidades de las más elementales. Fíjese de que acá había desde salarios de jueces, legisladores y funcionarios del Estado de cerca de 17.000 pesos, 15.000 pesos, asesores que cobraban 8.000 pesos, jubilaciones de privilegio que están alrededor de 8.000 pesos o más de 8.000 pesos, consejos deliberantes que se fijaban salario del orden los concejales de 6.000 pesos mensuales, o consejos deliberantes que ocupaban el 60% del presupuesto de los municipios, o en las ciudades más pequeñas se cerraban las postas sanitarias mientras se abrían consejos deliberantes en la provincia. Se abandonaron los programas, pese a ser una provincia de una alta tasa de mortalidad infantil y de un alto índice de desnutrición, los programas de nutrición a los chicos y, como decía, se cerraban postas sanitarias para abrir consejos deliberantes. Todo esto, indudablemente, provocó de que la población santiagueña tuviera reacción e indignación frente a cómo era administrada la provincia y frente a la corrupción. Quien iba preso entraba por una puerta y luego salía por otra puerta. Fíjese de que aquí suceden cosas como que, por ejemplo, no se sabe el número de maestros. Cuando estamos intentando comenzar a pagar, no sabemos si hay 17.000, 19.000, 21.000 o 23.000 nombrados en la docencia, lo que da un índice de maestros por niño del más alto del país, y lo que es grave, no sabemos si son todos maestros o no, digamos, porque había la figura de delegados departamentales que tenían chequera y podían contratar personas a su gusto y emitían cheque a su gusto. Esta es la situación en la cual se encontraba la provincia de Santiago del Estero. Yo creo que esto produjo la reacción popular contra los dirigentes, no digo contra todos los dirigentes porque nunca me gusta generalizar, pero contra gran parte de la dirigencia de esta provincia. Y obviamente a caballo de esta reacción popular están los agitadores de siempre, los subversivos que pretenden llevar agua para su molino, porque acá hay bombas molotov y hay pistolas y otros tipos de armas que secuestró la policía y que el juzgado federal ha dado en custodia a los diversos organismos de seguridad, ¿no es cierto?, que son quienes provocaron los saqueos, ya que yo no creo ni que los empleados públicos ni los maestros hayan ido a la manifestación del jueves pasado con bombas molotov en la mano, ¿no es cierto? Yo creo que lo importante ahora es de que hay que reconstruir el Estado de Santiago del Estero, hay que reconstruir la finanza de Santiago del Estero. Para poder hacerlo se precisan que se haga sobre bases de una nueva moral, una nueva ética, sobre bases de equidad y sobre bases de justicia. Primero hay que establecer estas bases para luego, cuando conozcamos la realidad, poder hacer un programa que permita reconstruir el Estado de Santiago del Estero, que permita reconstruir su finanza y que el sacrificio que haya que hacer para conseguir esto sea soportado por todos los santiagueños, pero para que sea aceptado va a tener que ser hecho sobre base de moral, de ética, de equidad y de justicia. De esto nos estamos ocupando en esta primera fase de la intervención. Schiaretti, una única pregunta yo querría hacerle. En el proceso de saneamiento, Santiago del Estero tengo entendido que el 60% de los puestos de trabajo son públicos. Quizá muchos de ellos son redundantes o desde un puro punto de vista económico no hacen falta. ¿Esto quiere decir que sanear Santiago del Estero es invitar a algunos miles de santiagueños que vengan para Buenos Aires, o hay solución dentro de Santiago del Estero para los santiagueños? No, Mario, no hay solución dentro de Santiago del Estero para los santiagueños. Hay duplicidad y triplicidad de puestos públicos. Yo ahí en la propia Secretaría del Ministro de Bienestar Social de que hay 3 puestos públicos. Tenemos el caso de quienes están nombrados en la legislatura, fueron nombrados director de escuela, por ejemplo, en el interior. Me comentaba gente de la propia iglesia y que jamás fueron al interior y están con 3 puestos públicos. Lo que nosotros vamos a hacer en este proceso de saneamiento,
de Santiago del Estero, por expresa instrucción que me dio el presidente de la República, es primero investigar a fondo los actos de corrupción que pudiera haber habido, y en esto no va a haber ni hijos ni entrenados. Se acabó la impunidad en la provincia de Santiago del Estero. Y segundo, en las medidas que haya que tomar para sanear y reconstruir el Estado santiagueño, lo único que vamos a proteger va a ser la situación de los más humildes de esta provincia, porque son ellos los que sufrieron el desbarajuste, la corrupción y el colapso al cual llegó la provincia de Santiago del Estero. A ellos vamos a cuidarle la situación, porque no son ellos los responsables y no son los que pesan sobre las cuentas. Y es obvio que Santiago del Estero tiene soluciones dentro del propio Santiago del Estero. Yo no tengo duda que tiene potencialidades productivas esta provincia, y no tengo duda de que aplicando programas que existen, que van de los programas intensivos de trabajo del Ministerio de Trabajo, van desde los programas que podemos hacer de reentrenamiento de mano de obra, las posibilidades con la caída de las cargas sociales a partir ahora del mes de enero, van a permitir de que Santiago del Estero deje paulatinamente de depender del empleo público y pase a tener más actividades productivas, porque esta provincia tiene potencialidades para ello. Y obviamente también estamos preocupados por poner en marcha los programas sociales que inclusive contaban con fondos, pero que se ve que se iban a otros fines en una provincia que precisa urgentemente de la acción social, ya que, como decía recién y como escuchaba recién, es una de las provincias que tiene uno de los mayores índices de pobreza, tenemos el mayor índice de mortalidad infantil y índice de desnutrición altos. O sea que vamos a impulsar los programas también de acción social que la provincia necesita. Pero yo estoy convencido de que no precisa Santiago del Estero expulsar santiagueños, que vamos a encontrar la solución aquí en esta propia provincia de Santiago del Estero, que ha recuperado la calma, que va consolidando la paz, que yo he visto desde el día sábado mismo que llegué, porque me he mezclado permanentemente con la gente, la muestra de afecto hacia la intervención y que la ven como una posibilidad de superar la crisis que tiene la provincia. Estoy convencido de que con un esfuerzo equitativo de todos, protegiendo la situación de los más humildes, Santiago reconstruirá su Estado, reconstituirá sus finanzas y comenzará a crecer económicamente también. Muchas gracias, doctor Schiaretti. No, gracias a usted y buenas noches, María. Buenas noches. En 50 segundos, las opiniones de ustedes que me van llegando y las conclusiones de ustedes y la mía. Para encontrar seguridad, respáldese en Sudamérica Seguros. Fuerte como una roca. Permanente como sus 100 años. Grande como su futuro. Sudamérica Seguros. Líder desde siempre. Tengo muchísimos llamados, simplemente he reunido los más representativos, los más, digamos, representan más cantidad de opinión. Susana de Chubut me dice, en la Patagonia también se vive esta política perversa que con el tiempo vamos a llegar a estar como en Santiago. Rodolfo de San Martín, doctor Grondona, hablando de Santiago le pido que memore a Fuente Ovejuna. ¿Se acuerdan? Fuente Ovejuna fue ese pueblo que se levantó, diría yo. Laura de Palomar, el pueblo de Santiago hizo lo que hizo porque el gobierno lo mataba de hambre. Norberto de Santa Fe, es necesario crear un sistema en que el pueblo pueda valorar los valores y los disvalores de los gobernantes, con el voto no alcanza. Atilio de Quilmes, lo de Santiago es lo que sucede cuando el pueblo se cansa de la mentira y la corrupción de la clase política. Luis de Lobos, se siente orgulloso del pueblo santiagueño. María de Avellaneda, lo felicito a Julio Bazán, siempre está en los peores momentos y presenta las noticias claramente. Andrés de Corrientes, en Francia quemaron Versalles, en Santiago quemaron los 3 poderes, es una advertencia.
Mabel de Lavallol, podrían poner a Aldo Rico para poner orden y creer en la honestidad. Creo que lo de Mabel es importante. En la medida que los políticos del centro pueden fracasar, como pasó en Italia, por ejemplo, ¿no? O ahora en Rusia, con Yeltsin y Gorbachev, aparecen los extremos. Es una razón de más para hacer bien las cosas en el centro, diría yo, ¿no? Roberto de Olivos, la gente que trabaja y tiene hambre habla en castellano. Los políticos siguen hablando en su propio idioma, parece inglés. Susana de Palermo, los disturbios no se deben a un problema del plan económico, sino a la mentalidad de los políticos del lugar de Santiago. Werner de Añatuya, mientras los políticos tengan una masa de ciudadanos muy pobres, los manejan, les compran los votos, quedan en el poder y manejan el poder en propio provecho. Jorge de Berisso, le impresionó mucho lo que ocurrió en Santiago. Recordó un poema de Almafuerte: seres felices que carecéis de luz en la mirada, yo no puedo soportar la mía bajo el fantasma horrible de mi patria. Leonardo de Villacrespo, Liendo no hizo mención a la actividad privada, que es la que podría, desarrollándose, tratar de resolver los problemas de Santiago del Estero. Yo simplemente me pareció útil pensar un poco mientras os escuchaba a todos, que pudiéramos hacer entre todos una pequeña reflexión sobre una palabra maldita en la Argentina de hoy: subsidio. Subsidio es lo que se da cuando no hay razones económicas para darlo, es decir, no hay mercado. Cuando no hay mercado, aparece el subsidio. Por ejemplo, Adam Smith dice esto, ¿no? Los chicos que no tienen recursos no pueden pagar un colegio. Si no pueden pagar un colegio, ¿no los educamos o los subsidiamos? Entonces, el subsidio es lo que se da más allá del mercado. Cuando no hay razones de mercado, de oferta y demanda, los chicos míos, los chicos de recursos, pueden pagar un colegio. Entonces, ahí hay un mercado, oferta, demanda, te cobro tanto, te pago tanto. ¿Qué pasa cuando la demanda y la oferta no alcanza para resolver problemas de salud, de educación? Subsidio. Diría, el subsidio es un gasto socialmente necesario, pero económicamente improductivo en el corto plazo, porque invertir un chico es la mejor inversión en el largo plazo. Entonces, a mí me parece que la Argentina ha pasado por dos etapas y quizá entre, Dios quiere, en la tercera. Primero, y lo que Cavallo hay que reconocerle, ha tratado de desmantelar, esto era el jolgorio del subsidio. Cualquiera recibía un subsidio. Fábricas que no existían, fábricas con ruedas, fábricas que eran telones, como en el teatro, recibían subsidios. Protecciones, subsidios, desgravaciones, créditos blandos, todo. Y eso era el jolgorio de los que tenían influencia y se los guardaban. Y la Argentina quería decir que no a esto, y creo que hay que reconocerle al equipo económico ese mérito. Ha parado el subsidio trucho, el subsidio mentiroso. Ahora estamos en la política del no subsidio, no se subsidia, a nada. Entonces aparece otra reflexión. Los países desarrollados subsidian. No solamente subsidian los desempleados, lo acaban de decir acá, lo que Felipe González gasta, el Estado español, en desempleados. Se subsidian los desempleados, subsidian al campo. Nuestro campo no puede exportar porque los demás campos están protegidos. En Japón subsidian a los arroceros. ¿Vale usted vender arroz al Japón? La escuela pública, es decir, los estados desarrollados subsidian donde no llega el mercado. Ahora, ¿por qué pueden hacerlo? Y acá viene, me parece, la cruz del argumento. Porque tienen sectores de punta tan productivos, tan competitivos. Cuando usted tiene como Japón, es líder en la electrónica, en computadoras, en automóviles, en todo, darle algo a los arroceros para que no se despueble el campo japonés y no se rompa el tejido social de Japón, es absolutamente viable y lógico. Es la cuenta grande de la cual yo hablaba, para que no se vayan a Tokio, donde van a sentirse mal, van a producir disturbios y va a haber que pagarle más plata. Entonces, los países desarrollados no hacen el subsidio nuestro trucho, sino que algo de subsidio dan basado sobre la gran productividad de su sector de mercado. ¿Cuál es el dilema nuestro? El dilema de fondo nuestro, ¿sabe cuál es? Que no tenemos sectores de punta.
La Argentina no tiene electrónica japonesa. La Argentina rica, nosotros, los del litoral, no hemos generado una economía competitiva espectacular, terriblemente productiva, capaz de decir, señores, a Santiago del Estero, a la Patagonia, al noroeste, en lo que necesiten, acá tienen un palenque han de rascarse y no nos vamos a fundir por eso, porque somos productivos y acá sobra. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Porque el día que Schiaretti arregle Santiago del Estero, ¿va a ser viable todavía? Es decir, hay la Patagonia sin lana, sin laneros. ¿Qué hacemos con la Patagonia? ¿La cerramos? ¿Le cerramos la tranquera? Decimos, muchachos, cerrado este nuevo aviso. ¿Y de quién es la responsabilidad de que la Argentina esté en el dilema de decir, si subsidio vuelve la inflación, pues no tengo recursos? Si no subsidio, la otra Argentina se queda fuera. Y es grande, ¿eh? La culpa es de los que tienen que competir. A mí me parece que la Argentina está faltándole una política, una voluntad, una capacidad de generar riqueza a la japonesa donde puede generarla, para proteger a los arroceros japoneses que tenemos, y que son muchos más que los arroceros japoneses. Entonces acá hay una responsabilidad de todos. Diría yo, somos una nación, somos una comunidad, estamos juntos. Entonces la obligación del que produce es producir mucho más. La obligación del competitivo es competir mucho más. Y una vez que hayamos limpiado las finanzas, que hayamos echado a los corruptos, que en Santiago del Estero no quede ningún ladrón de los que había, aún así, cuando tengamos que socorrer a un chico que no tiene recursos de salud, cuando tengamos que desarrollar el cerebro potencialmente maravilloso de un chico que no tiene educación, tiene que haber en nosotros, porque fuimos productivos, los recursos para hacerlo sin recaer en la inflación. Había dos maneras como yo podía en este programa asomarme a la tragedia de la discoteca Kevis. Una era la manera racional de decir, bueno, ¿cuánta seguridad hay en la Argentina? O mejor, ¿cuánta inseguridad hay en la Argentina? Chiche Gelblum, hoy en ámbito financiero, hizo este análisis de una manera casi aterradora. Le voy a pedir a Alejandra que lea algunos pasajes de este artículo de Chiche Gelblum, mientras nosotros miramos las horribles imágenes del incendio de la discoteca. A la hora del fuego, escuelas, hospitales, cines, restaurantes, micros, discotecas, edificios y universidades son trampas de muerte. De aquí al 2002, los accidentes por imprevisión matarán por lo menos a casi 25.000 personas, sin contar los que mueren en accidentes de tránsito. No hay un solo colegio en el ámbito de la capital y el Gran Buenos Aires que tenga salidas de emergencia. Hay solo 3 cines que tienen adecuadas salidas para incendio y además están correctamente señalizadas. El resto son ratoneras. En los teatros la situación es aún peor. Ahora que vienen las vacaciones y miles de micros recorren las rutas, vuelven fantasmas de las famosas ventanillas de emergencia que jamás se abren, aunque los empresarios digan que sí. Una de las más grandes cadenas de hamburguesas del mundo tiene locales en la Argentina que jamás serían habilitados en su país de origen. Bueno, esta era una manera de ver el tema, razonar sobre la inseguridad, no solamente de las discotecas, de los restaurantes, de los estadios, de las rutas, de los colectivos, etc. Otra manera de abordar el tema era asomarnos al dolor de la gente que esa noche fatal, esa madrugada fatal, perdió seres muy queridos que no podrá reemplazar. Y aquí están con nosotros dos madres de 2 Nicolás. Se llamaban los 2 chicos Nicolás. Creo que usted va a poder compartir. Yo querría ponernos a prueba ahora en este momento y ver en qué medida somos capaces de compartir un sentimiento tan agudo, casi diría yo tan incomprensible para el que no lo ha pasado, como el de perder un hijo, y en estas circunstancias. María Inés Smachetti de Blanc, ¿el chico cómo se llamaba? Nicolás Sebastián. Nicolás Sebastián. Bueno. ¿Cómo ha vivido todo esto, María Inés? Muy mal porque aparte de todo, la angustia del encuentro, la búsqueda, uno siempre piensa que hasta el último momento lo va a encontrar.
recorrimos hospitales, recorrimos todo. Y cada vez el tiempo acorta. Y bueno, hasta que nos dan la noticia a las 11:30 del mediodía, recién el juez nos autorizó a poder sacar los cadáveres. Y ahí empezó también la búsqueda porque todos los cadáveres no estaban en el mismo lugar. Entonces hubo que ir a varios lugares hasta que nos lo encontramos. Por suerte lo pudimos reconocer. Mal, estaba muy mal, pero lo pudimos reconocer, sabíamos que era él. ¿Usted esa noche lo estaba esperando y no venía? Los amigos de él salieron todos, él no. Y... Fue tan rápido todo, tan rápido. Y en la forma que está es como que se cayó y le pasaron por arriba la avalancha, todo, la desesperación de los chicos. La puerta tenía 1,20 m, había motos que no permitían, los coches que tampoco permitían salir. Cuando rompen los vidrios, se aviva más el fuego, el nylon que cae de arriba, porque había banderas de nylon, todo se fue complicando. La puerta trasera quedaba un patio, con que ellos podían haberse levantado uno por uno y salir, o por lo menos respirar, estaba cerrada con candado. No decía puerta de emergencia. La sensación que tiene usted es que no había realmente condiciones de seguridad. Eso estaba habilitado, pero para mí no. Los ventanales no se pueden abrir para que de afuera no puedan entrar. Está todo para que no se puedan colar chicos. Claro, de afuera para adentro, no de adentro para afuera. Claro. Entonces, ¿cuántos años tenía Nicolás? 16 casi, cumplía dentro del mes. ¿Ustedes estaban con él? ¿Son amigos de él? Sí. ¿Y vos cómo viviste? Fue muy duro, estábamos siempre juntos. El otro dolor se llama Viviana Sagastume y su chico era Nicolás Bonomi, ¿cierto? Yo la escuchaba. Acá hay 3 hermanos. La escuchaba la señora y realmente pensaba cómo tengo que agradecerle al Señor. Porque dentro del dolor de haber perdido un hijo, creo que lo que uno les inculca, lo que uno trata de sembrar en los chicos, realmente floreció. Mi hijo, junto con su primo Maximiliano Tejedor, que eran como hermanos, habían hecho un pacto de morir juntos, entraron 6 veces a salvar chicos, salieron 5 y la 6ª vez no salieron. Eran una especie de Batman y Robin. Maximiliano llevaba el matafuegos, Máximo, Nicolás, que ahí están las fotos de... ¿cuál es Nicolás? Nicolás es el de la izquierda, la otra es Catalina. Lo que pasa es que son muy parecidos. Catalina está acá. Catalina está acá, gracias a Dios que no estaba. Hay otra foto que está con su amigo, creo, ¿no? Sí, ahí está con Máximo. Con el otro hermano, atrás, con vos, que estás ahí. Sí. Y hay la tercera entonces, a ver. Y la tercera que traje es ese Maximiliano, que realmente es como haber perdido también un hijo. Realmente, dentro del dolor que como madre tengo, estoy realmente orgullosa. Y creo que si volviese a suceder, le volvería a decir que entrase. Creo que esto tiene que ser un ejemplo para la juventud, porque muchas veces se critica a la juventud actual, diciendo que los chicos, toman, se drogan, y no es así, no son todos así. Y yo aprovecho esta oportunidad que usted me da para charlar 2 minutos, para hacer una reflexión en esta Navidad que viene, y es ¿qué estamos haciendo con nuestra juventud? ¿Por qué los chicos hoy en día toman tanto? Y hoy hablando con una psicóloga amiga, estábamos haciendo la siguiente reflexión. Nosotros venimos de una adolescencia que ha sido muy reprimida, toda nuestra generación, a lo mejor la señora es un poco más joven, pero nosotros en contraposición hemos criado una generación de laissez-faire. Yo creo que esto sería un llamado de atención como para que en esta Navidad todos analicemos un poquito qué le estamos haciendo a nuestra juventud que no le estamos poniendo límites. Porque si los chicos toman, y es verdad que toman, es porque tienen algún problema. Es decir, me gustaría que alguien tomara esta bandera, esta pelota que largo, y que se hiciese una investigación de, en vez de criticar tanto, y me parece perfecto que las medidas que se han tomado para que los jóvenes no tomen, ¿por qué toman los jóvenes? Es decir, ir un poquito más profundo, porque los jóvenes están tomando porque evidentemente tienen un problema. Entonces usted hablaba de subsidio.
¿por qué no en esta Navidad que se acerca, que es un tiempo donde tenemos que aprender a perdonar? Sobre todo yo quiero hacer pública mi perdón hacia esos chicos que han comenzado este incendio. Yo no creo que lo hayan hecho pensando la tragedia que iban a ocasionar, pero sí realmente los perdono del corazón, pensando el gran dolor y el peso de culpa que deben tener estos chicos, y bueno, que todas las madres nos aunemos y que toda la República se une en una oración pidiendo luz para estos chicos y pidiendo luz para los chicos que también en estos momentos están pasando un gran pesar. Realmente la adhesión que hemos tenido, la cantidad de madres, tanto Maximiliano como Nicolás eran antidroga a muerte. Maxi trabajaba en el programa Andrés, Nicolás en algunas oportunidades ha colaborado. Se han acercado madres diciéndome que los chicos los habían sacado de la droga. Y bueno, realmente, ¿cómo quiere que me sienta, Mariano? Realmente estoy orgullosa de mi hijo, realmente estoy, no le voy a decir feliz, pero estoy feliz de que haya sido un ejemplo para la juventud. Y me encanta, y también quiero hacer notar el chico Fernando Tablada, que también, siendo ex lasallense, pasaba por allí, entró también. Y bueno, esos son los valores que también tenemos que exaltar. Esos chicos que se juegan la vida por un ideal. Y bueno, Nicolás entró varias veces a sacar amigos. Entró con Maximiliano a sacar varias veces y lo encontramos, a mí, en contra de lo que le pasó a la señora, gracias a Dios, no estaba casi quemado, a pesar de que, bueno, tuvimos que velarlo a cajón cerrado a Nicolás, no a Maximiliano, no me lo dejaron ver, no le pude dar el último beso, a pesar de que lo llevo, para mí no murió, está dentro mío, y realmente fue bueno, estoy un poco emocionada y a lo mejor no me expreso como quisiese, ¿no es cierto? ¿Usted tiene de alguna manera un consuelo? Yo le preguntaría a María Inés, ¿usted siente algún consuelo o realmente el dolor es aplastante? Y uno se empieza a resignar, empieza a buscar cosas, se empieza a buscar motivos. Y bueno, se empieza a resignar. Yo también me siento muy orgullosa de mi hijo porque todos sus amigos, ninguno le falló. Todo lo que yo quiero es que esto... Yo sé, Mariano, que va a volver a ocurrir. Yo sé que no se va a hacer nada. Yo escuché por la radio, estaba habilitado para 800, y es mentira, está habilitada para 210, que más de 400 chicos ahí no podían estar, porque prácticamente no podían moverse del calor que hacía, que uno de los matafuegos no funcionaba porque lo abrieron y estaba vacío. Hay un montón, los coches que estaban todos y los chicos no podían abrir, que la puerta estaba para adentro, no para afuera, o sea, todo al revés. Entonces yo sé que esto va a volver a ocurrir, que había, si bien no era techo de paja, había decoraciones en paja. Entonces todo ese tipo, y todos los ranchitos así que están haciendo ahora en la costa son iguales, y va a volver a ocurrir. Ya el del mío fue, yo lo que quiero es que no vuelva a ocurrir y que se modifiquen las reglas, porque por un poco de dinero no puede ser que mandemos al matadero a esa caja, porque eso era una caja de fuego. En 5 minutos se desarmó, los chicos salieron, se dieron vuelta y no había más nada, se desmoronó de golpe. Entonces, si usted ve el plano que salió en el diario Clarín, usted no puede entender que eso esté habilitado para 800 personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por plata cualquier cosa? Acá vengo yo, ¿queremos ser del primer mundo? Bueno, empecemos a actuar, porque si no, no. Mi hijo ya está, no me lo va a devolver nadie. Pero yo creo que es lo único que me queda hacer por él, para que por otros no pase lo mismo, por favor. Yo no sé qué le ha pasado a usted, a mí me es imposible llegar al nivel del dolor de estas dos mujeres. Yo, gracias a Dios, nunca lo he tenido. Lo que sí puedo llegar es admirar el coraje humano de estas dos mujeres que están enteras, razonando, más allá de la muerte. Era impresionante el contraste entre estas dos madres, de estos dos Nicolás, que hace 72 horas perdieron a sus hijos, y que uno ve, sin entenderlo profundamente, las formas que el dolor toma, ¿no? Ustedes vieron a María Inés como abrumada, como sepultada. Es como una reacción de resignación profunda, de entrega. Y Viviana orgullosa,
de su hijo, con la frente muy alta. Son dos formas distintas que el ser humano tiene en situaciones límite, pero las dos con una dignidad y con una fuerza que debo confesar como hombre, que me parece que la tienen las mujeres. Son las mujeres las que, en última instancia, aguantan. Pero nos acercamos a la Navidad. La Navidad es nacimiento, muerte, nacimiento, tragedia, alegría. En la vida humana hay todo, por eso somos humanos. Y yo les he pedido a dos personalidades religiosas que me hagan una pequeña reflexión sobre Navidad para ir terminando el programa. Se voy a pedir primero al pastor Lisandro Orloff. Creo que la Navidad es, doctor Grondona, una de las fiestas más festejadas pero menos creídas. Es el Dios que viene a habitar en medio de nosotros, y no de cualquiera. Es el Dios de los subsidios, que opta permanentemente por aquellos que tienen menos suerte en esta fiesta de la vida. Y viene a decirnos justamente que Él opta por los obreros, los pastores, a los cuales son los primeros en anunciarle este nacimiento, opta por ese pesebre, opta por aquellos que no encuentran un lugar en la posada de la fiesta de la vida. Y creo que hoy el Señor, si naciera, y seguramente que lo está haciendo, escogería las cenizas de este incendio, de este lugar bailable, de este boliche, para encarnarse ahí, para encarnarse en tantos incendios que este sistema económico injusto ha provocado, para decir que está con aquellos que tienen hambre, para aquellos que están lamentando la mortalidad infantil. Está en eso, en medio de todas las situaciones. Mucha gente quisiera que Dios se ocupara solo de los ángeles, pero se ocupa de los seres humanos que están clamando y escucha el clamor del pueblo. Y creo que en esta Navidad, para que sea real, para que sea verdadera, para que sea un nacimiento, debemos darle acogida a todos los sentimientos de estas dos madres, que esos sentimientos de tantas madres en situaciones límites sean nuestros sentimientos. Eso es la Navidad, ese es el mejor regalo que podemos hacer, que nada humano nos sea indiferente, y en especial en aquellos que no tienen voz. Muchas veces quisieran que la Iglesia se ocupara del alma, pero nos ocupamos del ser integral. Y en eso estamos, y en eso es lo que debemos hoy invitar en esta Navidad, que nadie quede excluido de la justicia, que nadie quede excluido de la dignidad, que nadie quede excluido de esta fiesta a la cual Dios nos llama. Y creo que cada uno debe empezar a vivir nuevos valores. El Señor vino a trastocar, es decir, los poderosos le tienen muchísimo miedo al Cristo encarnado, al niño de Belén es sumamente poderoso porque trastorna los valores. Una de las madres decía, todo esto se hace solamente por dinero, sí, y la Navidad viene a decir que eso no es posible, que ese no es un valor, y viene a proponer al ser humano. También le pedí a Monseñor Laguna, que se tenía que ir temprano, que grabara un mensaje, lo hizo acá mismo, antes de retirarse. Ortega, que era un hombre no demasiado cristiano, yo creo que con un cierto fondo agnóstico, dice algo muy bonito, y es que qué importante es el hombre para que Dios se haga hombre. Yo creo que esta reflexión es una de las claves de la Navidad. No son los paquetes de las distintas tiendas y shoppings que han pululado en Buenos Aires y que están llenos estos días, pero que no hay que engañarse, es un pequeño sector finalmente que pueda acceder a todo esto. La Navidad es el Dios que toma su puesto de campaña entre los hombres, acompaña la historia, nos acompaña a cada uno, digo esto desde la fe, y que destruye definitivamente la soledad. Mi querido Mariano, ante la muerte de los seres queridos que yo ya he tenido que soportar, ante las injusticias, ante la muerte inocente, ante el hambre, Dios está, es decir, es misterioso, es a veces
sumamente difícil de descubrirlo, pero está. Y la maravilla de la Navidad es saber que la soledad está definitivamente rota. Esta soledad que al hombre tanto daño le hace. El hombre nació para ser y para compartir con otros. Y desde un punto humanista, es decir, aún aquellos hombres que no tienen fe, la Navidad nos habla de algo importantísimo. Por lo pronto, a la igualdad de los hombres, por ser hijos de un solo padre, agrega una particular igualdad con el mundo de los pobres. No tenían dónde hospedarse José y María. Esto sigue siendo impresionante, no había lugar para ellos. A todos los marginados y a todos los pobres del mundo, esto les significará siempre una particular solidaridad con aquel que, no cabiendo en los cielos, no encontraba en la tierra lugar para nacer. Y desde entonces el tema de la paz, tema que hay que relacionar seriamente con los brotes de violencia en nuestro país, el tema de la fraternidad real, no recitada. Usted sabe bien, porque sabe muy bien historia, que si ha habido una fraternidad poco veraz fue la francesa, famosa, que terminó en el terror. Creo que hay muchas cosas rescatables, yo de aquellos principios, yo no tengo nada de... Pero quiero decir que la fraternidad más profunda nace de este Cristo que viene a dar la vida, no a pedir la vida de nadie, viene a dar Él la vida por nosotros. Bueno, yo no sabía si era mi reflejo, era yo, pero soy yo. Fíjense, ya terminamos el programa, pero algo en común han dicho, me parece a mí, el pastor Orloff y Monseñor Laguna, y me parece que los dos pensaron en todos los que no reciben muy buenos regalos mañana. Es decir, Dios fue un pesebre, fue un lugar, fue casi un intruso, porque no era de él. Y quizás el mensaje que ambos nos dan es que si Dios nos olvidó el pesebre, que tampoco nosotros olvidemos el pesebre, porque quizá los hombres olvidan el pesebre más fácil que Dios. El jueves que viene, como les dije, es a las 21, de 21 a 24, su último programa de año, pero por supuesto entre este jueves y aquel está Navidad, y yo quiero desearles a esos millones de personas que me conocen y a quienes no conozco, del fondo de mi corazón, feliz Navidad.